Muy buenos días a todos, es un gusto saludarles. Estaremos exponiendo esta mañana un tema importante y trascendental en la fiscalización que ha implementado el Gobierno de México en instrucción por parte de los gobiernos internacionales. A partir de la reforma del ejercicio 2021 para este año 2022, nace una figura que no es nueva. Desde el año 2003, la GAFI a nivel internacional ha solicitado a todos los gobiernos que se implementen controles a efecto de evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto ha implicado la creación de una nueva figura en México que a partir de este año se implementó en el Código Fiscal de la Federación con una reforma al artículo 32 del mismo código que implica la creación de la figura del beneficiario controlador. Ha sido una figura que ha causado mucho estupor porque ¿qué se entiende por el beneficiario controlador? Es aquella persona que derivado del control de las empresas o derivado de la toma de decisiones o lo que se conoce en Estados Unidos como el follow the money, donde termina el dinero de las empresas, se tiene que hacer un control efectivo. Porque ha llamado mucho la atención esta figura en materia fiscal y es un tema relevante que todas las empresas y los empresarios deben de tener en cuenta y deben de ser muy puntuales en el cumplimiento de la misma. Porque al final del camino, aunque es una figura internacional que busca el no lavado de dinero como una cuestión de carácter penal para inhibirla o el financiamiento del terrorismo, el gobierno mexicano lo estableció en el Código Fiscal de la Federación, vinculado con el artículo 42 del mismo código, para crear una figura de fiscalización. ¿Y esto qué implica? Que no solamente estamos obligados a partir del día de hoy a tener y elaborar un estudio donde se determine quién es el beneficiario controlador o los beneficiarios controladores, sino que implica en el fondo de la fiscalización que pueden llegar a las personas físicas, sean socios, miembros del Consejo de Administración o el propio representante legal, a una discrepancia fiscal. Este realmente es el tema importante que debemos evaluar. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar con las empresas para que a través del estudio y con nuestros compañeros y amigos contadores públicos llevar a cabo el estudio de lo que se entiende esta responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque si no logramos establecer quién es el beneficiario controlador en las empresas, en las personas morales, será el sistema de administración tributaria a través de los procedimientos de fiscalización quien en algún momento nos puedan determinar quién es o quiénes son el beneficiario controlador. Esta es la relevancia. ¿Por qué es tan relevante y por qué es tan importante? Porque recordemos que ya el secreto fiscal, el secreto bancario, el velo corporativo y el secreto fiduciario ya no existe a nivel internacional. Y en México también estas disposiciones que se han establecido por parte del gobierno ha inhibido y ha relevado estas figuras. Por lo tanto, debemos de estar muy atentos en qué se entiende. Y vayamos a la información. ¿Qué se entiende por beneficiario controlador? Es la persona física o la persona moral o los integrantes de las personas físicas que integran directamente o toman directamente el control de las empresas. Bajo esa circunstancia debemos de ser muy puntuales en saber en el grupo de las empresas, en los fideicomisos y en cualquier otra figura jurídica quién toma la decisión. ¿Por qué tomo como relevancia el follow the money? Cuando se crea esta figura para inhibir el lavado de dinero, lo que se busca es que a través de la planeación y a través del implemento de empresas corporativas no se lleve a ese esquema. Y lo que se busca es establecer quién es el responsable y a dónde llega el dinero final. Y este es el punto medular. Lo que el sistema de acción tributaria va a buscar a través de la fiscalización en el artículo 42 con esta figura es a dónde llega el dinero final. ¿Por qué? Porque inclusive puede haber miembros o personas físicas de estas empresas que ni siquiera son socios o accionistas, pero que tienen injerencia y al final del camino, con diversas estrategias, el dinero va a llegar a ellas. ¿Qué tenemos que entender en ese punto? Tenemos que ser muy puntuales en establecer que la persona física, siendo miembro de una persona moral, de un fideicomiso o de cualquier otra figura que se pueda entender, porque ya saben que nos gusta ser creativos en la generación de conceptos, y a lo mejor lo que hoy se llamaba fideicomiso mañana se va a llamar de otra manera, no importa el tema, el vocablo con el que lo queramos señalar, es un ente jurídico
que va a estar sujeto a una fiscalización por el hecho de ser sujeto a esta nueva disposición. El artículo 32b y el cuarter y los demás establecen una serie de suposiciones o presuposiciones donde se establece cuál es la parte importante y busca inhibir lo que son las empresas fantasma, lo que son las sociedades en reserva, e implica la configuración de una conducta ilícita, lo que es un delito. Y esa es también la relevancia que se tiene que tomar al día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros no acotamos y no llevamos a cabo el procedimiento necesario para determinar quién es el beneficiario controlador, entonces incurrimos en una responsabilidad solidaria que nos puede llevar a este tipo de cuestiones. Sabemos perfectamente que las empresas normalmente ocultan la identidad de los lavadores, ocultan el patrimonio, y precisamente el fideicomiso había sido una figura utilizada y recurrentemente por parte del empresariado para ver este tipo de temas. Lo que hoy tenemos que saber es que ya el fideicomiso también es parte de la fiscalización, y en materia de beneficiario controlador ya estamos expuestos. Ya no hay ese velo que a la autoridad le impida saber quiénes integran el fideicomiso, y por lo tanto pueden fiscalizar para llegar al punto final de quién va a ser el beneficiario. Inclusive cuando cuando el fideicomiso se utiliza patrimonialmente como una forma de sucesión. Y en eso debemos de estar muy puntuales. ¿Cómo se entiende esta parte? ¿Cuál es un beneficiario controlador? El que impone directa o indirectamente la serie de decisiones y lo que llega a la parte final de un cliente. Antes es necesario precisar que el beneficiario final, dueño, beneficiario y beneficiario controlador se emplean en la práctica como sinónimos. Entonces, ahí en ese sentido, no debemos dejar a un lado los vocablos que se entienden. ¿Por qué? Porque soy dueño, o soy beneficiario controlador. No importa cómo lo queramos señalar, bajo esa circunstancia y bajo ese sentido actos de entenderlo. Están las reglas de carácter general, como el beneficiario controlador se refiere a la persona o grupo de personas que por medio de otra o cualquier otro acto obtiene el beneficio derivado de estos, y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o aprovechamiento. Y era lo que yo les decía, en eso hay que ser muy precisos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos un andamiaje legal, un andamiaje corporativo, fiscal, contable, para ir evadiendo la responsabilidad. Lo que busca esta figura del beneficiario controlador en materia de inteligencia financiera es a dónde llega el dinero, a dónde llega lo que se obtuvo de las empresas en la utilidad, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y quién está haciendo el uso o goce de ese beneficio. ¿Quién se quedó con las casas? ¿Quién se quedó con los coches? ¿Quién se quedó con todos los bienes muebles, con todos los bienes inmuebles? Por eso la figura del follow the money, que los norteamericanos lo tienen muy presente y que todas las autoridades financieras lo tienen muy puntuales. A mí no me importa que utilizaste una estructura de 10 empresas. Quiero saber en esa estructura a dónde quedó el dinero. Y ese dinero implica un beneficiario controlador. Beneficiario de las personas morales. Le dan el carácter de beneficiario al que tenga su control. Un error común es creer que dicho control lo tienen los sujetos que mantienen la propiedad legal de la empresa, accionistas. Y aquí es muy común y muy usual. Ponemos a un socio accionista de papel, pero realmente los beneficios económicos, los beneficios financieros, los tiene otra persona. Hoy no importa para la autoridad, tú puedes ser accionista o tú puedes ser un representante legal. Pero realmente el beneficiario controlador que toma las decisiones es Juan Pérez. Y ese Juan Pérez, para mí, tiene la responsabilidad frente a las autoridades financieras, fiscales y penales. Y aquí entra una de las figuras más importantes que nosotros hemos considerado. Por ejemplo, en materia de discrepancia fiscal, por eso les decía que en el fondo de la figura del beneficiario controlador es un tema muy relevante, es un tema muy amplio que nos llevaría 2-3 sesiones para poder explicar todas las implicaciones que tiene, pero lo que entendemos es, al final del camino, financieramente el beneficiario controlador, cuando no está perfectamente identificado y debidamente informado ante el sistema de acción tributaria, tiene una discrepancia fiscal.
Y eso es lo que realmente en el fondo va a buscar el sistema de administración tributaria. Por eso en la figura no importa si eres accionista o representante legal o no tienes ninguna injerencia en la empresa. Si tú recibes los beneficios de la persona moral y te los puedo cuantificar, tú eres el beneficiario controlador. ¿Y qué es la diferencia entre titular legal y beneficiario controlador? Porque son dos figuras distintas. Yo puedo ser el titular legal, yo soy el representante legal, me otorgaron un poder, tengo actos de administración, tengo actos de dominio, soy socio, inclusive soy socio en diversas personas morales. Esa es una figura como titular legal. Pero hay un beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque inclusive ustedes puedan ver en el primer parámetro, está la empresa y resulta que Pedro, el clásico, es el titular del 100% de las decisiones como socio, inclusive de las empresas que son unipersonales, y él es el que controla todo y es el único accionista. Él es el titular legal. Evidentemente implicará que es el beneficiario controlador. Pero en el segundo esquema que tenemos a la derecha mía e izquierda de ustedes, podrán identificar que hay una estructura legal para ir minando el cumplimiento de esa parte. Y si ustedes ven, por ejemplo, tenemos aquí una empresa, la segunda empresa en un segundo nivel, y posteriormente tenemos a Javier con el 90%, y resulta que el beneficiario controlador al final del camino es Javier. ¿Por qué? Porque bajo esa circunstancia, aunque quieran erosionar la base del impuesto y atomizar los ingresos, realmente quien recibe el beneficio es esta persona física. Él es el beneficiario controlador porque controla indirectamente a Turner SB y a Glab SA. Y en ese sentido es lo que esta figura está acotando. Que no importa si tenemos una estructura de 10, 12, 15 empresas, inclusive hoy la recomendación es que no se tengan estas estructuras. ¿Por qué? Porque entonces el estudio, la elaboración para llegar a concluir quién es el beneficiario controlador va a ser todavía mucho más complicado. ¿Qué se entiende por control de propiedad? Se configura cuando una persona o un grupo de estas mantiene la titularidad de los derechos que les permiten directo o indirectamente ejercer el voto respecto del más del 50% del capital. En este supuesto, el porcentaje de participación en la entidad es el factor clave. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú sí ya eres no solamente beneficiario controlador, sino titular legal a través de ser socio o accionista, cumpliendo con todos los requisitos de ley, ahora el supuesto que ocuparemos para determinar quién es el beneficiario controlador y el que recibe todos los beneficios económicos y financieros va a depender de un aspecto fundamental, la tenencia accionaria. Es otro aspecto que se va a tener en cuenta para cumplir con las obligaciones fiscales e informarle al sistema de administración tributaria. Juan, Pedro, Jorgito son los accionistas, uno tiene el 50, el otro tiene el 30, el otro tiene el 20. Pues evidentemente el que tiene el 50% por tenencia accionaria es el beneficiario controlador. El nombre de él con todos sus elementos, que además ya está en resolución miscelánea fiscal, tendrá que informarle al SAT. SAT, te informo que Pedrito, que tiene el 50% de la posición accionaria, pues ahora es el beneficiario controlador. Antes era muy dado que tenías algún socio como tu hermano, como tu mamá, como tu papá, con algún amigo que decías, oye, pues yo voy a tener el 90% de las acciones y tú el 10% para cumplir con las disposiciones de ley. Pues sí, nada más que ahora tú el tener 90% eres automáticamente el beneficiario controlador. Y esa parte la tienes que tomar muy en cuenta para no incurrir en esa responsabilidad solidaria. Un tema importante y trascendental, control por propiedad directa. Y ahí era lo que les mencionaba en su momento, anteriormente. Cuando en una empresa está Diego, Uriel y Marco con una diversidad de porcentajes en la tenencia accionaria, pues evidentemente Diego, que tiene el 60%, pues termina siendo el que tiene el control directo. No necesariamente, pero por la sola tenencia accionaria, Diego es el que va a estar expuesto ante la autoridad hacendaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, va a estar expuesto para la discrepancia fiscal que él y sus socios, ahí sí, los socios no quedan exentos, pero él va a estar más expuesto para la discrepancia fiscal en parte de su patrimonio, pero también inclusive va a tener una responsabilidad solidaria de carácter penal.
Si hay un incumplimiento de obligaciones, será Diego, en la tenencia accionaria, quien cumplirá con estas obligaciones. Y es lo que hoy se debe de empezar a implementar en las empresas con ayuda de nuestros asesores contables para determinar cómo se va integrando esa parte. Se originó una persona o grupo de personas que puedan imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos similares. Aquí no importa cómo le queramos denominar. El nombre que le queramos dar al miembro del consejo de administración o inclusive que no lo ocupe. Hay empresarios que no ocupan ningún asiento en el consejo de administración, no son socios, no son representantes legales, no son directivos, pero son beneficiarios controladores, porque ellos toman las decisiones inherentes a las empresas y ellos reciben el beneficio económico. ¿Será complejo para la autoridad llegar a determinar este punto? Sí, pero ya está implementando los actos de fiscalización y como yo les decía, y perdonen que sea muy reiterativo, algo que no debemos de perder de vista es que hoy la asesoría fiscal debe no solamente implementarse en las empresas, sino también a los socios accionistas. Durante mucho tiempo se generaba una asesoría muy puntual, muy fina a las empresas, pero al socio accionista se le dejaba. Hoy con esta figura debemos regresar a la asesoría real, a la asesoría importante, que es la asesoría al socio o al accionista. ¿Por qué? Porque bajo esa circunstancia, bajo ese sentido, pues quien va a tener la responsabilidad va a ser la persona física, ya no solamente la persona moral. Además de que ahora los fideicomisos pues ya no son un mecanismo de protección. Control por otros tipos de empresas. Siguiendo la cadena de control, Marco podría ser el beneficiario controlador de esta empresa, toda vez que el socio fundador, y aunque ya no tiene la titularidad, lo que yo les decía, de la compañía, sigue formando parte del consejo de administración, e inclusive aunque no formara, participa en las asambleas. Además que Luis y Sergio, derivado de un pacto parasocial, tiene el deber de tomar su opinión sobre decisiones trascendentales en la entidad. Vemos estas empresas familiares muy grandes. Ya inclusive el patriarca ya no está físicamente en las empresas, pero se sigue tomando en cuenta sus decisiones, se sigue tomando en cuenta sus recomendaciones y en muchos casos él inclusive, ya no siendo parte de la misma estructura, toma la decisión final. Pero además sí recibe un beneficio económico por algún concepto. Él puede llegar a ser el beneficiario controlador. O si la autoridad en un acto de fiscalización logra identificar quién es el que toma las decisiones, pues evidentemente él tiene control por posición mantenida aún fuera del aspecto corporativo. Y eso lo debemos de tomar en cuenta. Control por propiedad indirecta, lo que les decía, aun cuando tengamos todas estas estructuras que queramos hacer o por posición mantenida, siempre va a haber un beneficiario controlador. Y bajo esa circunstancia, yo les invito que junto con su grupo de asesores, sobre todo nuestros amigos contadores, tomen puntualmente este tema como un aspecto trascendental en los próximos 3 o 5 años, en que la autoridad estará muy acertada en la fiscalización para esta figura. El beneficiario controlador no lo deben de perder de vista para empezar a implementar el estudio y la fijación de la responsabilidad solidaria del beneficiario controlador ante la autoridad hacendaria y ella lo logre determinar. Yo les pido que no lo dejen a un lado, sino que inclusive la reestructura corporativa que sea necesaria junto con los abogados se vaya haciendo y se vaya implementando, para que no nos agarren con los dedos en la puerta y cuando llegue un acto de fiscalización sea la autoridad la que determine quién es el beneficiario controlador y entonces quede expuesto mucho más en esa responsabilidad solidaria y además esté expuesto en una discrepancia fiscal. Es un tema muy amplio. ¿Cómo determinar quién es el beneficiario controlador? Una vez comprendidos los supuestos bajo los cuales se puede tener el control de una persona jurídica, se pueden adoptar algunas de las directrices emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para facilitar la diligencia del beneficiario controlador, mismas que a continuación se resumen y adecuan al sector de actividades de carácter vulnerables. Aquí entraremos a otro tema que seguramente lo dejaremos para otra exposición, pero sí, es un tema fundamental porque es un nuevo acto de fiscalización, es una nueva herramienta de fiscalización
que deja expuesto y vulnerable al socio accionista o aun cuando ya no lo sean, a los miembros que toman decisiones. Pues ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde.